El último adiós nunca dicho. La última vez que Rodrigo vio a su esposa, Sofía, ella estaba de pie en el umbral de su ático, bañada por la suave luz de la mañana, con una sonrisa serena en su rostro. Tenía 6 meses de embarazo de su primer hijo, y para él era la imagen perfecta de la felicidad doméstica. Le lanzó un beso, prometió no llegar tarde y salió de su vida para siempre. Él simplemente no lo sabía todavía. Lo que descubriría en los próximos 9 meses no solo destrozaría su mundo, sino que redefiniría el verdadero significado del poder, el amor y la pérdida. Esta es la historia de cómo una mujer desapareció para encontrarse a sí misma, y cómo un hombre tuvo que perderlo todo para finalmente ver la verdad. Antes de comenzar, tómate un momento y comenta tu ciudad a continuación. Es fascinante ver de dónde nos sintonizan todos. Ahora, vamos a sumergirnos. El sol de la tarde era un río de oro líquido que se derramaba a través de las ventanas de piso a techo del ático que Sofía llamaba hogar. Brillaba en las patas cromadas del sofá minimalista, calentaba los pulidos suelos de mármol y proyectaba largas sombras danzantes que se extendían desde las esculturas abstractas hasta la cocina de última generación. A sus 28 años, Sofía vivía una vida que la mayoría de la gente solo veía en las revistas. Era la hermosa esposa de 6 meses de embarazo de Rodrigo Castillo, un carismático magnate inmobiliario cuya ambición era tan vasta como el horizonte de la ciudad visible desde su balcón. Su vida era una colección cuidadosamente seleccionada de momentos perfectos. Escapadas de fin de semana a la Costa del Sol por capricho, pendientes de diamantes sorpresa dejados en su almohada, cenas románticas en restaurantes donde la lista de espera era de 1 año. Rodrigo era un maestro del gran gesto, un hombre que sabía cómo construir un imperio y, aparentemente, un matrimonio perfecto. Sofía había creído en esa perfección con cada fibra de su ser. Se había enamorado de su aguda inteligencia, su sonrisa desarmante y la forma en que la hacía sentir como la única persona en una habitación llena de gente. Él era su ancla, su compañero, su futuro, pero últimamente, el ancla se sentía a la deriva. Un cambio sutil, casi imperceptible, había ocurrido en la arquitectura de su relación. La base se sentía menos estable. El horario de Rodrigo, que antes era predecible, se había convertido en un caos de reuniones nocturnas que se prolongaban hasta la madrugada y viajes de negocios de última hora que solo mencionaba mientras empacaba su maleta. El afecto fácil que una vez los había definido, los toques casuales, las bromas internas susurradas, había sido reemplazado por una distancia educada, casi formal. Cuando él la miraba, sus ojos parecían ver a través de ella, su mente ya en el próximo trato, la próxima conquista. Sofía intentó racionalizarlo. Era el estrés de una nueva adquisición, se decía a sí misma. Era la presión de mantener su imperio. O tal vez, solo tal vez, era ella. El embarazo la había vuelto más sensible, sus emociones un mar turbulento de hormonas. Se encontraba escudriñando cada una de sus palabras, cada mirada, buscando grietas en una fachada que ella desesperadamente quería que se mantuviera impecable. ¿Era solo un cliché? ¿La esposa embarazada, hormonal y necesitada? El pensamiento la hizo estremecerse. Determinada a cerrar el creciente abismo entre ellos, redobló sus esfuerzos. Se convirtió en el epítome de la esposa amorosa y solidaria. Cocinaba sus comidas favoritas, incluso cuando el olor le provocaba náuseas matutinas. Dejaba pequeñas notas en su maletín,
llenas de palabras de aliento y amor. Le enviaba fotos de ecografías de su hijo por nacer, pequeñas imágenes en blanco y negro de un futuro que estaba construyendo para ellos, para su familia. Mira sus manitas, R. Le enviaba un mensaje, su corazón hinchado de un amor tan feroz que casi le dolía. Te está saludando. Sus respuestas siempre llegaban tarde, siempre eran breves. Increíble, ¿verdad? No puedo esperar para conocerlo. Las palabras eran correctas, pero la sensación era incorrecta. Eran huecas, como ecos en una habitación vacía. Una noche lo esperó, una olla de su boloñesa favorita, a fuego lento en la estufa. El reloj pasó de las 8, luego las 9, luego las 10. Llamó a su móvil. Se fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje. No hubo respuesta. Justo después de las 11, él entró, oliendo débilmente a un perfume que no era el de ella y al frío rancio de la noche de la ciudad. Lo siento, nena, dijo, aflojándose la corbata mientras pasaba junto a ella. El trato con los Henderson es un monstruo. Estoy completamente agotado. Él no la besó. Ni siquiera miró la mesa bellamente puesta. Simplemente se dirigió a la ducha, dejándola sola en la cocina. El olor de su infidelidad flotando en el aire, más potente que el aroma de su comida, cuidadosamente preparada. Se quedó allí por mucho tiempo, una mano descansando protectoramente sobre su vientre hinchado. El bebé dio una patada, un pequeño y persistente aleteo contra su palma. Fue un recordatorio de la vida que estaba nutriendo, una vida que tenía que proteger. En ese momento, rodeada por la opulenta vacuidad de su vida perfecta, Sofía sintió un frío pavor que se filtraba en sus huesos. Esto no era solo una reacción hormonal, esto era real. El hermoso sueño que había estado viviendo se estaba deshilachando por los bordes, y estaba aterrorizada de lo que sucedería cuando finalmente se desenmascarara por completo. Tenía que saber la verdad, incluso si la destruía. La decisión fue impulsiva, nacida de una necesidad desesperada de recuperar un pedazo del hombre que estaba perdiendo. Durante días, la distancia entre ellos se había convertido en un cañón silencioso y abierto. Rodrigo era un fantasma en su hogar, un espectro que dejaba atrás el olor a colonia cara y una persistente sensación de inquietud. Sofía sabía que no podía soportar otra noche de normalidad fingida, de sentarse al otro lado de una mesa de cena frente a un extraño con la cara de su marido. Necesitaba hacer algo, hacer un gesto tan innegablemente amoroso que tendría que romper el muro que él había construido a su alrededor. Así que, un martes por la noche, con una lluvia incesante y lúgubre golpeando las ventanas del ático, decidió sorprenderlo. Empacó una cena gourmet en una bolsa isotérmica, sándwiches de roast beef en ciabatta, un termo de sopa de tomate caliente y los pasteles de lava de chocolate que él adoraba. Era una vuelta a sus días de citas tempranas, cuando eran jóvenes y sin un centavo, y una comida compartida en su oficina abarrotada se sentía más íntima que cualquier restaurante de 5 estrellas. Quería recordarle eso, de la época en que eran solo Sofía y Rodrigo, antes de los millones, y el ático y el sofocante peso de las expectativas. El viaje al centro de la ciudad fue un borrón de calles resbaladizas y brillantes, y el golpe rítmico de los limpiaparabrisas, cada barrido un metrónomo, contando los minutos hasta un momento que aún no podía comprender. La Torre Castillo era un monolito elegante e imponente de vidrio y acero, un monumento a la ambición de Rodrigo. El vestíbulo estaba casi desierto. El guardia de seguridad le hizo un gesto familiar con la cabeza,
mientras se dirigía al ascensor privado que iba directamente al piso ejecutivo. El viaje de 30 segundos se sintió como una eternidad. Con cada piso que ascendía, su ansiedad aumentaba. ¿Y si se molestaba? ¿Y si esto era un movimiento estúpido y desesperado? Dejó a un lado los pensamientos, agarrando la bolsa de la cena como un escudo. Ella era su esposa. Estaba esperando a su hijo. Tenía todo el derecho de estar aquí. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo de silencio ahogado y caro. La alfombra de felpa absorbió el sonido de sus pasos. La mayoría de las oficinas estaban a oscuras, pero una rendija de luz se escapaba por debajo de la puerta al final del pasillo, la oficina de Rodrigo. A medida que se acercaba, lo oyó. Un sonido que no pertenecía a la tranquilidad estéril y profesional del piso corporativo. Risas. La risa de una mujer, ligera y desinhibida, seguida por la risa más profunda y retumbante de Rodrigo. El corazón de Sofía le martilló contra las costillas. Disminuyó la velocidad de su paso. Su respiración se le quedó atrapada en la garganta. Se arrastró los últimos metros hasta la puerta, que estaba ligeramente entreabierta. Al asomarse por la estrecha abertura, el mundo se inclinó sobre su eje. Rodrigo no estaba en su escritorio, enterrado en papeleo. Estaba en el lujoso sofá de cuero que daba a la ventana. Las luces de la ciudad, un telón de fondo brillante para su traición. Y no estaba solo. Una mujer con el cabello oscuro y liso y un vestido rojo ceñido se acurrucaba a su lado, su cabeza descansando sobre su hombro. Era Valeria, su nueva jefa de marketing, una mujer que Sofía había conocido brevemente en un evento de la empresa. Una mujer cuya aguda ambición había notado con un destello de admiración profesional. Pero esto no era profesional. El brazo de Rodrigo estaba envuelto alrededor de ella, sus dedos jugando con un mechón de su cabello. Se inclinó y le susurró algo al oído, y Valeria se rió de nuevo, echando la cabeza hacia atrás para mirarlo. La mirada que se intercambiaron no era de una atracción fugaz o un error de borracho. Era una mirada de intimidad profunda y asentada, de devoción. Miró a Valeria de la misma manera que solía mirarla a ella. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un jadeo silencioso y desgarrado. La bolsa de la cena de repente se sintió increíblemente pesada. Su calor una cruel burla del frío que se extendía por sus venas. Vio a Valeria extender la mano y trazar la línea de su mandíbula con un dedo perfectamente cuidado. Un gesto de posesión tan casual, tan seguro, que hizo que a Sofía se le contrajera el estómago. Retrocedió de la puerta, sus movimientos rígidos y robóticos. No hizo ningún sonido. No corrió. No lloró. Todavía no. Una extraña y escalofriante claridad la invadió. El shock fue tan profundo que trascendió el dolor, dejando atrás un entumecimiento hueco y resonante. Esto no era solo una aventura. Esto era un reemplazo. Él no solo había encontrado a otra mujer, había encontrado otra vida, una que no la incluía a ella ni a su hijo por nacer. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el largo y silencioso pasillo, su reflejo una figura fantasmal en las paredes de vidrio pulido. Entró en el ascensor, la bolsa de la cena aún en su mano, y presionó el botón del vestíbulo. Mientras la puerta se cerraba, sellándola con la verdad devastadora, finalmente miró la bolsa. El sueño de su futuro, de su familia, no solo estaba roto, era una mentira, y ella había sido la única que la vivía. El descenso de regreso a la planta baja
Fue el comienzo de una caída mucho más larga y profunda. ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. La decisión de la última noche. La noche fue un borrón sin dormir y sofocante. Sofía se tumbó en su cama de matrimonio, el espacio a su lado frío y vacío, hasta que Rodrigo finalmente se deslizó en algún momento, después de las 2 de la mañana, su respiración pesada con el olor del perfume de otra mujer y un día de mentiras. Ella no se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, su mano descansando sobre su vientre, sintiendo las patadas rítmicas e inocentes del niño que estaba atado a una vida construida sobre el engaño. La imagen de Rodrigo y Valeria en ese sofá estaba grabada en su mente. Una película silenciosa y en bucle de traición que se repetía una y otra vez. A la mañana siguiente, lo intentó. Por el bien del niño, por el bien de los votos en los que una vez había creído, hizo un último y desesperado intento de salvar los restos. Encontró a Rodrigo en la cocina, ya vestido con un traje impecable, revisando correos electrónicos en su teléfono mientras bebía su café. «Rodrigo, necesitamos hablar», dijo, su voz sorprendentemente firme, aunque su interior temblaba. Él levantó la vista. Un destello de molestia cruzó sus facciones antes de que lo suavizara con su habitual sonrisa encantadora. «Buenos días, hermosa. ¿Puede esperar? Tengo reuniones consecutivas a partir de las 8. El trato con los Henderson está en una etapa crítica». «No, no puede esperar», insistió, poniéndose delante de él, bloqueando su camino hacia la puerta. «Esto es importante». «Ay, Sofía», suspiró, un sonido de impaciencia pura y sin adulterar. «Lo que sea, podemos discutirlo esta noche. Te lo prometo. Volveré a casa temprano». Se inclinó para besarle la mejilla, un gesto superficial y despectivo. «No te estreses, ¿de acuerdo? No es bueno para el bebé». Y eso fue todo. La forma casual y condescendiente en que usó a su hijo como una herramienta para manejarla, para silenciarla, fue el golpe final y brutal. En ese instante, algo dentro de ella se rompió. El desamor, el shock, el dolor, todo se fusionó en un diamante frío y duro de resolución. Se dio cuenta con escalofriante certeza de que no había nada que él pudiera decir que arreglaría esto. Una disculpa sería una mentira. Una promesa sería un insulto. La confianza que había sido la base de su matrimonio no solo estaba agrietada, sino pulverizada en polvo. No se podía reconstruir sobre polvo. Cuando él salió por la puerta, lanzándole un beso descuidado, Sofía ya no vio a su marido. Vio a un extraño, un actor muy convincente que había interpretado el papel de un marido amoroso mientras vivía una doble vida, y ella no sería su público ni un día más. La decisión de irse no fue una elección dramática y llena de lágrimas. Fue una conclusión tranquila y lógica. No podía criar a su hijo en una casa llena de mentiras. No podía dejar que su hijo creciera pensando que lo que su padre hacía era aceptable, que el amor era desechable. Tenía que protegerlo, y para hacerlo, tenía que desaparecer. El resto del día se movió con una extraña y desapegada eficiencia. El dolor todavía estaba allí, una pesada piedra en su pecho, pero ahora estaba cubierto por una sensación de propósito. Se sentó en su computadora portátil, no para comprar ropa de bebé de diseñador, sino para investigar pueblos pequeños y olvidados en la costa, lugares donde una persona pudiera ser anónima, donde el mar pudiera lavar el pasado. Se puso en contacto con un primo lejano, con el que no había hablado en años, un hombre que vivía una vida tranquila en el norte de España.
y le hizo preguntas vagas sobre la costa gallega. Comenzó a extraerse discretamente de la vida que Rodrigo había construido para ella. Fue al banco y retiró unos pocos miles de euros en efectivo, una cantidad lo suficientemente pequeña como para no levantar ninguna sospecha. Clasificó sus pertenencias, empacando una sola bolsa de lona sin pretensiones con solo los artículos más esenciales. Ropa cómoda, algunos libros preciados, las vitaminas prenatales que nunca se saltaba y un pequeño osito de peluche desgastado que había sido suyo cuando era niña. Todo lo demás, los bolsos de diseñador, las joyas caras, la vida que una vez había atesorado, lo dejó atrás. Todo era solo parte del escenario, utilería en una obra de teatro de la que ya no formaba parte. Su acto final fue el más doloroso. Entró en su dormitorio y tomó la gran foto de la boda enmarcada en plata de la mesita de noche. Era una foto de ellos en una playa de las Islas Canarias, ambos bronceados y riendo, la imagen de la felicidad. Con los dedos entumecidos, abrió la parte posterior del marco, sacó la foto y la partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose, una separación final y definitiva de su vínculo. Dejó el marco vacío en la mesita de noche, un testimonio silencioso y contundente de lo que él había roto. Escondió la bolsa de lona empacada en la parte trasera de su armario, detrás de una fila de vestidos de noche que nunca volvería a usar. Mientras miraba alrededor del ático silencioso y opulento, sintió una profunda sensación de desapego. Esto ya no era su hogar. Era una jaula dorada, y acababa de encontrar la llave. Esperaría el momento adecuado, un momento en el que él estuviera lejos en uno de sus viajes de negocios, y luego saldría por la puerta y nunca miraría atrás. Ella no estaba huyendo. Estaba corriendo hacia un futuro que construiría ella misma, para ella y para su hijo. Un futuro construido sobre la verdad, no sobre las mentiras. La caída del imperio y el nacimiento de una nueva vida. Rodrigo volvió a casa 2 días después, tarareando una melodía de un anuncio que había escuchado en la radio. Estaba en la cima. El trato con los Henderson había sido un éxito masivo, un testimonio de su destreza, y había pasado las últimas 48 horas celebrando con Valeria en un hotel boutique, una celebración que había solidificado su asociación secreta tanto en los negocios como en el placer. Entró en el ático, esperando encontrar a Sofía en el sofá, probablemente dormida con un libro en su regazo, lista para ser apaciguada con una historia sobre su agotador viaje de trabajo y un regalo del aeropuerto. En cambio, se encontró con un silencio inquietante. El apartamento estaba impecable, demasiado ordenado. No había revistas en la mesa de café, ni un vaso de agua a medio vacío en el mostrador. Se sentía estéril, como una habitación de hotel que acababa de ser limpiada. «¿Sofía?», llamó, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio. No hubo respuesta. Entró en el dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha. Revisó el armario. Una parte significativa de su ropa había desaparecido. No los vestidos caros, ni los trajes de diseñador. Notó con una extraña sensación de alivio, sino sus cosas de todos los días. Vaqueros, jerseys, zapatos cómodos. Entró en el baño. Su cepillo de dientes había desaparecido, junto con su limpiador facial favorito y las vitaminas prenatales con las que era tan diligente. Un destello de irritación se encendió en él. ¿Era esto una especie de juego? ¿Un castigo dramático y pasivo-agresivo por su ausencia?
Sacó su teléfono para llamarla, listo para dar una lección sobre su comportamiento infantil. Fue entonces cuando lo vio, sentado en su mesita de noche. Su teléfono, y a su lado el marco de plata vacío, su vidrio mirándolo como un ojo ciego. Un frío nudo de pavor comenzó a formarse en su estómago. Esto no era un juego. Sofía nunca dejaría su teléfono atrás. Era su salvavidas, su conexión con su familia, su médico, el mundo. Llamó frenéticamente a su madre, a su hermana, a sus dos amigas más cercanas. Cada conversación era la misma. Nadie la había visto. Nadie había sabido de ella. La última vez que alguien había hablado con ella fue hace 3 días, y había sonado, en sus palabras, un poco deprimida, pero bien. El pánico, real y crudo, finalmente se apoderó de él. Llamó a la policía. Su voz una convincente actuación de un marido angustiado al borde del colapso. Los agentes que llegaron fueron profesionales, pero distantes, sus preguntas agudas y penetrantes. ¿Habían discutido? ¿Había algún problema financiero? ¿Estaba infeliz? Rodrigo interpretó su papel a la perfección, pintando una imagen de un matrimonio dichoso y una esposa embarazada profundamente amada, aunque emocionalmente frágil. Al día siguiente, la historia se hizo pública. Esposa embarazada del millonario Rodrigo Castillo desaparece sin dejar rastro. El rostro sonriente de Sofía estaba pegado en los sitios web de noticias y en las pantallas de televisión. Los medios de comunicación descendieron como buitres, sus cámaras y micrófonos, una presencia constante fuera de la Torre Castillo. Rodrigo, guiado por un equipo de expertos en relaciones públicas de alto precio, abrazó el papel del marido afligido. Dio conferencias de prensa entre lágrimas. Su voz se quebraba mientras suplicaba cualquier información para que su amada Sofía volviera a casa. Anunció una recompensa de 100.000 euros, una cifra diseñada para señalar desesperación e inmensa riqueza. El público se lo comió. La simpatía llegó de todos los rincones. Él era el héroe trágico, el hombre poderoso puesto de rodillas por un cruel giro del destino. Pregunta para ti. ¿Crees que el público sospechó de su actuación? Déjanos tu opinión. En privado, sin embargo, la narrativa era muy diferente. En los momentos robados que tenía con Valeria, su dolor público se transformó en una ira amarga y resentida. «Está haciendo esto para castigarme», se quejó durante una llamada telefónica en voz baja. «Debe haberlo descubierto. Esta es su manera de destruirme, de hacerme quedar como el malo». Valeria, por su parte, trató de ser solidaria, pero una semilla de resentimiento estaba comenzando a echar raíces. Ella se había apuntado para ser la amante de un hombre poderoso y carismático, una posición que venía con glamour y emoción. No se había apuntado para esto. La presencia fantasmal de Sofía estaba en todas partes. Estaba en las miradas comprensivas de los extraños, en los susurros apagados de los colegas de Rodrigo, en el mismo aire del ático que todavía se sentía como si perteneciera a otra mujer. Sofía, en su ausencia, se había convertido en una mártir, una santa, y Valeria era, por defecto, la villana de una historia que no podía controlar. Las súplicas públicas de Rodrigo se volvieron más desesperadas, su actuación más pulida. Se sentó para una entrevista en horario estelar, secándose los ojos secos mientras miraba directamente a la cámara. «Sofía, mi amor, si puedes ver esto, por favor, solo déjanos saber que estás a salvo. No puedo vivir sin ti.
Nuestro hijo necesita a su madre. Te necesito. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en un mes, la investigación se estancó. No había pistas, ni avistamientos, ni actividad en sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Era como si Sofía simplemente hubiera salido de su vida y se hubiera disuelto en el aire. La fachada pública de Rodrigo comenzó a resquebrajarse bajo la tensión de sus propias mentiras. El abismo entre su furia privada y su dolor público se ensanchaba en un golfo insostenible. Él era el marido preocupado para el mundo, pero en la oscuridad de la noche, mirando el espacio vacío a su lado en la cama, era solo un hombre atormentado por el fantasma de una mujer que había subestimado fatalmente. El regreso de una diosa. Mientras Rodrigo Castillo actuaba para las cámaras en Madrid, Sofía estaba a 3.000 kilómetros de distancia, respirando el aire salado y húmedo de la costa gallega. Se había convertido en Clara, un nombre que había sacado de una novela que le encantaba. El pueblo que había elegido era un pequeño y olvidado punto en la costa atlántica llamado Vila do Mar. Era un lugar de casas de pescadores desgastadas, una sola calle principal con una tienda de comestibles y un bar de tapas, y una playa escarpada y azotada por el viento, donde las incansables olas grises del Atlántico chocaban contra las formaciones rocosas volcánicas. Era el lugar perfecto para ser invisible. Su nuevo hogar era una pequeña casa de madera de cedro, encaramada en un acantilado con vistas al océano. Era vieja y crujía con el viento, y el olor a sal y madera húmeda estaba permanentemente grabado en sus paredes. Después de la estéril y moderna opulencia del ático, la casa se sentía maravillosamente, fundamentalmente real. Pagó los primeros 6 meses de alquiler en efectivo a un anciano casero que parecía más interesado en su promesa de cuidar el pequeño jardín que en su falta de referencias. La vida como Clara era simple, tranquila y anónima. Era la recién llegada educada y solitaria que se mantenía a sí misma. Compraba sus víveres los martes, sonreía a la cajera y regresaba a su casa. Sus días cayeron en un ritmo suave y sanador. Se despertaba con el sol, preparaba un desayuno sencillo y luego pasaba horas caminando por la playa, la arena fría hundiéndose bajo sus pies. Observaba a los pescadores remendar sus redes y a las aves marinas zambullirse para atrapar a sus presas. La vasta y agitada extensión del océano hacía que sus propios problemas se sintieran pequeños, manejables. El rugido constante de las olas era un bálsamo calmante para su alma fracturada, lavando el ruido y el engaño de su vieja vida. Para mantenerse, recurrió a sus habilidades como diseñadora gráfica, una carrera que había puesto en espera para convertirse en la señora Rodrigo Castillo. Encontró trabajo independiente en línea a través de plataformas que le permitían trabajar para clientes de todo el mundo, recibiendo pagos a través de un sistema seguro e imposible de rastrear. Su trabajo era su conexión con el mundo exterior, pero era una conexión en sus propios términos, filtrada a través de la seguridad de una pantalla y un seudónimo. Evitó meticulosamente crear cualquier registro oficial. No obtuvo una licencia de conducir. No se registró para votar. Lo más importante, evitó a los médicos. Sabía que era un riesgo, pero el miedo a ser encontrada era mayor que su miedo a lo desconocido. Compró libros sobre partería y parto natural, devorando información, preparándose para la tarea monumental que tenía por delante. Era una buena estudiante, diligente y concentrada.
Aprendió sobre técnicas de respiración, posiciones de parto y cómo manejar posibles complicaciones. Su embarazo se convirtió en su viaje privado y sagrado, una sociedad entre solo ella y su hijo por nacer. Por las noches, se sentaba junto a la ventana, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de lavanda y rosa, y escribía. Llenó diarios con cartas a su hijo, contándole no sobre el padre que los había traicionado, sino sobre la vida que soñaba para él. Una vida de honestidad, resiliencia y fuerza tranquila. Escribió sobre el coraje que se necesita para alejarse de algo que está roto, y la fuerza que se necesita para construir algo nuevo a partir de los escombros. Quiero que conozcas el sonido del océano, mi amor. Escribió una noche, su mano descansando sobre su vientre, que ahora era grande y tenso. Quiero que sepas que tu mundo no está definido por torres de cristal y promesas vacías, sino por las mareas y las estrellas y la bondad de tu propio corazón. Eres mi nuevo comienzo. Eres mi valiente nuevo mundo. Los meses pasaron, su vientre creció, y también lo hizo su confianza. Ya no era Sofía Castillo, la esposa del millonario. Era Clara, una mujer que se mantenía en pie por sí misma, apoyada no por la riqueza de un hombre, sino por su propia ingenuidad y resolución. Su parto comenzó en una noche salvaje y tormentosa a finales de invierno. El viento aullaba alrededor de la pequeña casa, y la lluvia golpeaba las ventanas en furiosas láminas horizontales. La electricidad se cortó, sumiéndola en la oscuridad, iluminada solo por un puñado de velas que había preparado. Estaba sola, aterrorizada, pero también extrañamente empoderada. Mientras la tormenta rugía afuera, otro tipo de tormenta rugía dentro de ella. Era primal, dolorosa y completamente transformadora. No había médicos, ni enfermeras, ni marido sosteniendo su mano. Solo estaba ella, la antigua sabiduría de su cuerpo y el amor feroz y protector por el niño que estaba a punto de conocer. En las horas previas al amanecer, cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, nació su hijo. Lo puso sobre su pecho, su cuerpo pequeño y cálido resbaladizo contra el suyo, y su primer llanto se mezcló con el sonido de las olas que retrocedían. Miró su rostro perfecto y arrugado, y lágrimas de agotamiento, alivio y amor abrumador corrieron por su rostro. Lo había hecho. Lo había traído al mundo, a salvo, en sus propios términos. Lo llamó Mateo, un nombre que significaba regalo de Dios. Él fue su arca en la tormenta, su promesa de un nuevo comienzo. Acurrucándolo en sus brazos en la tranquila casa iluminada por las velas, con el océano como testigo, Sofía sintió una profunda sensación de paz. Había sido borrada, pero en su lugar había nacido una nueva mujer. Una madre, una sobreviviente, una fuerza a tener en cuenta. En los meses siguientes a la desaparición de Sofía, el mundo cuidadosamente construido de Rodrigo comenzó a desmoronarse, hilo por hilo insidioso. Él siempre se había visto a sí mismo como el único arquitecto de su éxito, el visionario, el que hacía los tratos. Había visto a Sofía como un accesorio hermoso y solidario para su vida, la persona que manejaba los detalles domésticos triviales para que él pudiera concentrarse en el trabajo importante de construir su imperio. Nunca había entendido que ella no era solo un accesorio. Ella era la base. Sofía había sido la fuerza silenciosa e invisible detrás de su pulida imagen pública. Ella era la que recordaba los cumpleaños de sus clientes y las flores favoritas de sus esposas.
Ella era la que organizaba sin problemas las cenas de caridad y las galas corporativas que eran cruciales para la creación de redes, asegurando que cada detalle fuera perfecto, desde las mesas hasta los maridajes de vino. Ella era la que manejaba su calendario social, con la precisión de un estratega militar, creando la ilusión de un hombre que lo tenía todo. Sin ella, las grietas comenzaron a aparecer. Se perdió reuniones importantes porque se había olvidado de revisar el calendario compartido que ella solía manejar. Ofendió a un inversor potencial al olvidar su nombre, un detalle que Sofía le habría inculcado antes del evento. Los tratos que una vez habían parecido seguros comenzaron a flaquear. Su legendario toque de Midas aparentemente lo abandonaba. Sus colegas y rivales comenzaron a susurrar. La desaparición de su esposa fue una tragedia, sí, pero la posterior disminución de su perspicacia comercial fue una debilidad, y en su mundo, la debilidad era sangre en el agua. Los rumores sobre su aventura con Valeria, una vez una especulación silenciosa, comenzaron a ganar terreno. Un antiguo asistente descontento, despedido por Rodrigo en un ataque de rabia, filtró detalles de sus frecuentes reuniones nocturnas con su jefa de marketing. La historia no llegó a las noticias principales, pero circuló con una velocidad venenosa a través de los círculos unidos de la élite empresarial y social de Madrid. La simpatía pública que una vez había sido su escudo comenzó a erosionarse, reemplazada por una sospecha cínica y cómplice. Ya no era el héroe trágico. Se estaba convirtiendo en un paria. Su relación con Valeria, que había sido una emocionante escapada, se agrió en una codependencia tóxica. Valeria se había sentido atraída por el poderoso y seguro titán de la industria. El hombre con el que ahora vivía era un cascarón de esa persona, irritable, paranoico y obsesionado con su esposa desaparecida. Se había mudado al ático, un movimiento con el que una vez había soñado, pero se sentía como si estuviera ocupando un museo dedicado a Santa Sofía. Rodrigo se negaba a deshacerse de las cosas de Sofía. Su ropa todavía colgaba en el armario, sus libros todavía estaban en la mesita de noche, su perfume todavía persistía débilmente en el aire. Valeria se sentía como un fantasma que atormentaba la vida de otra mujer. Le molestaba la presencia persistente y santificada de Sofía. Le molestaban las miradas de lástima que recibía de la gente que sabía o sospechaba su papel en la desaparición del matrimonio. Y sobre todo, le molestaba la creciente incapacidad de Rodrigo para separarla de su caída. Si no hubiera sido tan descuidado, ella nunca lo habría descubierto. Le gruñó una noche, después de perder un contrato importante. «Yo fui descuidada», le respondió Valeria, su voz goteando de desprecio. «Tú eras el que estaba casado, Rodrigo. Tú eras el que le mentía todos los días. Esto no es mi culpa. Este es el desastre que tú hiciste». Las discusiones se volvieron más frecuentes, más viciosas. El glamour de la aventura se había desvanecido, revelando la fea realidad que había debajo. Una relación construida sobre el engaño y la conveniencia no podía resistir una presión real. Valeria comenzó a ver a Rodrigo, no como un protector poderoso, sino como un hombre débil que se agitaba en los escombros de su propia creación. Su riqueza, que una vez había sido un poderoso afrodisíaco, ahora parecía una compensación hueca por el vacío de su carácter. Comenzó a enviar su currículum en silencio, construyendo su propia estrategia de salida. Había enganchado su carro a una estrella fugaz, y era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo era el momento de desengancharlo. Rodrigo, mientras tanto,
Estaba atrapado en una espiral descendente de su propia creación. Bebía más, dormía menos. Se encontraba deambulando por el ático silencioso y cavernoso por la noche, tocando las cosas que Sofía había dejado atrás. Una extraña mezcla de furia y un anhelo tan profundo que se sentía como un dolor físico. Había pensado que podía tenerlo todo, la esposa devota y la amante emocionante. Había creído que tenía el control. Ahora lo estaba perdiendo todo, y no podía entender por qué. Había calculado mal fatalmente el valor de lo que tenía, y el verdadero costo de su traición apenas comenzaba a vencer. El retorno de la reina, la gala de la esperanza plateada, era la joya de la corona de la temporada filantrópica de Madrid. Un deslumbrante evento donde el viejo dinero y el nuevo poder de la ciudad chocaban. Para Rodrigo, era más que una fiesta. Era un salvavidas. Su negocio estaba desangrándose. Su reputación estaba hecha jirones y necesitaba desesperadamente conseguir nuevos inversores. Necesitaba proyectar una imagen de estabilidad y fuerza para recordarle al mundo que todavía era Rodrigo Castillo, el hombre que podía mover montañas. Llegó solo. Valeria finalmente y oficialmente lo había dejado la semana anterior. Una partida que se sintió menos como una ruptura y más como otro activo que se liquidaba. Se movió por el opulento salón de baile, con una copa de champán en la mano, forzando una sonrisa, estrechando manos, sus ojos escaneando a la multitud en busca de posibles patrocinadores. Sintió una gota de sudor correr por su espalda. Los buitres estaban dando vueltas. Podía sentir sus ojos sobre él, sus susurros siguiéndolo como una sombra, y luego la habitación se quedó en silencio. No un silencio repentino y dramático, sino una ola lenta y ondulante de quietud que comenzó en la gran entrada y se extendió por la multitud. Las cabezas se giraron. Las conversaciones flaquearon. Rodrigo se giró, molesto por la distracción, y su mundo se detuvo. De pie en la entrada arqueada, enmarcada por la luz, estaba Sofía. Pero no era la Sofía que recordaba. La mujer suave y complaciente que había dado por sentada se había ido. En su lugar se encontraba una diosa. Era radiante, vestida con un impresionante vestido verde esmeralda que se ceñía a sus curvas, su cabello peinado en ondas elegantes, su rostro iluminado por una confianza serena e inquebrantable. Parecía poderosa. Se veía magnífica. Y no estaba sola. Acurrucado en sus brazos, envuelto en una suave manta de cachemira, había un hermoso bebé con un mechón de cabello oscuro y los ojos tranquilos y observadores de su madre. Rodrigo sintió que la copa de champán se le escapaba de los dedos entumecidos, rompiéndose en el suelo de mármol con un sonido que parecía hacer eco del rompimiento de su propia compostura. Era ella. Después de 9 meses de silencio, de nada, aquí estaba ella, luciendo como si acabara de salir de un sueño, el que él había destruido. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo, varias de las figuras más influyentes de la ciudad, las mismas personas que Rodrigo había estado desesperado por impresionar, convergieron en Sofía. Estaba el doctor Rafael Molina, el venerado director de la Fundación Benéfica de la Gala, que la saludó con un beso cálido y paternal en la mejilla. Estaba la señora Sánchez, matriarca de una de las familias más antiguas de Madrid, que arrullaba al bebé. Un murmullo recorrió la multitud a medida que se daban cuenta. Sofía no era solo una invitada. Un rápido vistazo al programa del evento en la mano de un invitado cercano confirmó lo impensable.
Bajo la lista de miembros de la Junta de la Fundación había un nuevo nombre, Sofía Montoro, el apellido de soltera de su madre. No solo había sobrevivido, sino que había ascendido. El puesto en esa junta era algo que Rodrigo había codiciado durante años, un asiento que garantizaba acceso e influencia, y ella lo había tomado. Se movió por la habitación, con una gracia sin esfuerzo, ignorando educadamente la existencia de Rodrigo. Se rió con un multimillonario de la tecnología, discutió sobre política con un senador y encantó a todos los que conoció. Ella no era la víctima, era la vencedora. Finalmente, Rodrigo logró acorralarla cerca de una terraza aislada. Sofía respiró, su voz ronca. ¿Qué es esto? ¿Dónde has estado? Ella se giró hacia él. Su expresión no era de ira o dolor, sino de una evaluación fría y distante. Acomodó a Mateo en sus brazos. He estado construyendo una vida, Rodrigo. Una real. ¿Una vida? Desapareciste. Yo pensé. Todos pensamos que estabas... ¿Pensaste que era qué? ¿Una víctima? ¿Indefensa? Ella terminó por él, una pequeña sonrisa de complicidad jugando en sus labios. Siempre fue tu mayor error. Nunca me viste realmente. Quiero ver a mi hijo, dijo, con los ojos fijos en el bebé. Su nombre es Mateo, dijo ella, su voz firme y protectora. Y no puedes. No así. Me fui para protegerlo de un mundo de mentiras y traición. No lo traeré de vuelta a él. Desde el otro lado de la habitación, Valeria, que había ido a la gala con un nuevo, más viejo y más estable benefactor, observó el intercambio. Vio la dinámica de poder, clara como el día. Vio la forma en que la gente se acercaba a Sofía, el respeto genuino y la admiración en sus ojos. Vio la forma en que Rodrigo miraba a su esposa, derrotado, desesperado, completamente impotente. En ese momento, Valeria supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta al dejarlo. No solo había perdido a su esposa, había perdido la fuente de su poder. Era un hombre vacío, y Sofía era la que finalmente lo había expuesto. Rodrigo extendió la mano como para tocar la mejilla de Mateo, pero Sofía dio un paso atrás, sus ojos como trozos de hielo. No, dijo, su voz baja pero con el peso de una orden de hierro. No tienes derecho. Renunciaste a ese derecho hace 9 meses en un sofá de cuero en tu oficina. Le dio la espalda, dejándolo solo en la terraza, los sonidos de la fiesta, de su éxito, inundándolo. Él era el fantasma ahora, invisible en una habitación donde su esposa era el sol brillante y ardiente, la victoria que perdura. La gala de la esperanza plateada no fue un final, fue una declaración. En las semanas que siguieron, los desesperados intentos de Rodrigo de contactar a Sofía se encontraron con un muro de silencio impenetrable. Sus llamadas fueron redirigidas a su asistente, una mujer ágilmente eficiente, que le informó que la agenda de la señora Montoro estaba llena. Sus correos electrónicos quedaron sin respuesta. Los documentos legales que llegaron a su oficina no eran para un divorcio desordenado y emocional, sino para un acuerdo de manutención y custodia de los hijos meticulosamente preparado, redactado por uno de los mejores abogados de derecho de familia de la ciudad. Los términos no eran negociables. Él proporcionaría apoyo financiero, y a cambio se le concederían visitas supervisadas 2 veces al mes, en un lugar neutral, a la espera de la finalización de un curso de control de la ira y crianza compartida, ordenado por la corte. No había lugar para la discusión. Era un trato de negocios, y ella tenía todas las cartas. Sofía, o más bien, la señora Montoro,
Había jugado su mano con una precisión magistral. La historia de su regreso fue aún más convincente que la historia de su desaparición. Dio una, y solo una, entrevista exclusiva a un respetado periodista. No arrojó lodo, ni se deleitó en los sórdidos detalles de la aventura de Rodrigo. En cambio, habló con elocuencia y pasión sobre los desafíos sistémicos que enfrentan las mujeres y los niños en crisis. Anunció que estaba aprovechando su posición en la Junta y su historia personal para lanzar una nueva iniciativa a través de la Fundación Esperanza Plateada. El Proyecto Refugio establecería una red de casas de seguridad y centros de recursos para mujeres que necesitaban escapar de situaciones abusivas o insostenibles, proporcionándoles asistencia legal, asesoramiento financiero y las herramientas para construir una nueva vida independiente. Ella había convertido su dolor en una plataforma, su tragedia personal en una misión pública. Ya no se definía por su relación con Rodrigo Castillo. Se definía por su trabajo, su resiliencia y su compromiso de ayudar a los demás. El público, y lo que es más importante, la élite filantrópica de la ciudad, quedaron cautivados. Las donaciones se volcaron en el Proyecto Refugio. Sofía se convirtió en una figura celebrada y respetada, un símbolo de fuerza y gracia, mientras su vida pública en Madrid era de influencia y propósito. Su vida privada permanecía anclada en la tranquila simplicidad que había encontrado en Vila do Mar. Mantuvo la casa de la costa, volando de ida y vuelta en un servicio de jet privado, un lujo pagado por los mismos pagos de manutención de los hijos que Rodrigo se vio obligado a hacer. La casa era su santuario, el lugar donde no era la señora Montoro, la formidable miembro de la Junta, sino simplemente mamá. Ella y Mateo pasarían semanas seguidas allí, lejos del ruido y la ambición de la ciudad. Sus días estaban llenos de las alegrías simples y profundas que ella había soñado para él. Caminaban por la playa, recogían conchas y veían a los correlimos corretear por la orilla. Le leía historias no de cuentos de hadas sobre príncipes y princesas, sino de libros sobre valientes exploradores, científicos brillantes y artistas valientes. Lo crió con el sonido del océano como su nana, y las lecciones de autosuficiencia y coraje como su base. Le enseñó que la fuerza no se trataba de cuánto tenías, sino de cuánto podías superar. Le enseñó que un hogar no se definía por el tamaño de sus habitaciones, sino por la cantidad de amor y verdad dentro de sus paredes. Estaba construyendo una vida de equilibrio y significado, una vida que combinaba a la perfección el poder que ejercía en una sala de juntas de Madrid con la paz que encontraba en una remota playa gallega. Una noche, mientras estaba sentada en el porche de su casa, viendo a Mateo dar sus primeros pasos tambaleantes sobre la hierba, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Lo siento», decía. «Sé que es demasiado tarde, pero lo siento mucho, mucho. Por todo». Era de Rodrigo. Ella leyó el mensaje, respiró hondo el aire salado y luego lo borró sin responder. No tenía espacio para su disculpa. Era un fantasma de una vida que ya no le pertenecía. Su triunfo no estaba en su arrepentimiento, sino en su propia libertad. Desaparecer la había salvado. Regresar había demostrado su fuerza. Pero esta vida tranquila, pacífica y auténtica que había construido para ella y para su hijo, esta era su victoria duradera. Un año después de la gala, Rodrigo se sentó solo en la estéril y minimalista sala de estar de un apartamento nuevo y más pequeño. El ático, con sus fantasmas y recuerdos,
había sido vendido con pérdidas. Su empresa, una vez un titán, se había visto obligada a fusionarse. Y ahora, él era solo un ejecutivo senior con un título elegante y poco poder real. Una reliquia de una era pasada de ambición desenfrenada. Valeria era un recuerdo lejano. Su rostro ocasionalmente sonreía en las páginas de Sociedad, siempre del brazo de alguien más estable, más poderoso. Estaba hojeando una revista de negocios en su tablet cuando la vio. Era una historia de portada. Sofía Montoro, la visionaria detrás del proyecto Refugio. La foto era de Sofía, de pie en un acantilado con vistas al océano, el viento atrapando su cabello. No estaba sonriendo para la cámara. Estaba mirando hacia el horizonte, con una mirada de propósito sereno e inquebrantable en su rostro. Mateo, ahora un robusto niño pequeño, sostenía su mano, mirándola con pura adoración. Leyó el artículo, cada palabra una nueva puñalada a su ego. Detallaba el increíble éxito de su fundación, las vidas que había cambiado, la poderosa red que había construido. Citaba a senadores, directores ejecutivos y filántropos, todos elogiando su visión, su tenacidad, su gracia. El artículo lo mencionaba solo una vez, en una sola frase brutal. La señora Montoro, ex esposa del promotor inmobiliario Rodrigo Castillo, ha canalizado sus experiencias personales en una poderosa fuerza para el cambio social. Ex esposa. Una nota a pie de página en su historia. Se recostó, la tablet cayendo sobre el cojín a su lado. Durante meses, se había consumido por lo que había perdido. Su empresa, su estatus, su dinero. Pero al mirar esa foto, a la mujer en la que se había convertido y al hijo que apenas conocía, finalmente comprendió la verdadera profundidad de su pérdida. No solo había perdido a una esposa, había perdido a una socia, cuya fuerza tranquila había sido el andamiaje invisible de toda su vida. Había perdido a una mujer de una sustancia y resiliencia increíbles. Una mujer que había sido demasiado arrogante y demasiado ciego para ver realmente. Chankwa la había visto como una hermosa posesión, un reflejo de su propio éxito, cuando en realidad ella siempre había sido la fuente de una luz que él había creído tontamente que era suya. Sus visitas supervisadas con Mateo eran asuntos rígidos y torpes. El niño era educado, pero distante. Un extraño que compartía su ADN, pero no su vida. El mundo de Mateo era uno de amor, verdad y el sonido del océano. Un mundo construido por su madre. Un mundo del que Rodrigo estaba permanentemente exiliado. Él era solo un visitante, una interrupción breve y 2 veces al mes en una vida que era completa y feliz sin él. Finalmente comprendió que perder a alguien que está dispuesto a irse, a borrarse y empezar de nuevo, es perder una parte de ti mismo que nunca podrás recuperar. Había pensado que él era el sol, y ella era un planeta que orbitaba a su alrededor. Estaba equivocado. Ella era su universo, y él había sido solo un cometa pasajero, brillando intensamente y luego desvaneciéndose en la vasta e indiferente oscuridad. La comprensión no ofrecía consuelo, ni redención. Era solo la verdad fría, dura e ineludible, el peso final y aplastante de sus propias decisiones. Y ahí lo tienen. Una historia de traición, resiliencia y el increíble poder de una mujer que se negó a ser rota. El viaje de Sofía de una jaula dorada a una vida de verdadera libertad nos muestra que nuestra mayor fuerza a menudo se forja en nuestro dolor más profundo. ¿Qué pensaron de su increíble transformación?
¿Podrían haber predicho su asombroso regreso? Nos encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias poderosas de amor, pérdida y redención. Gracias por mirar.